En El eterno presente de Sesa, se exploran los intrincados mecanismos de la mente y la conciencia desde la perspectiva del Vedanta, ofreciendo un análisis profundo de cómo la psique se relaciona con la experiencia y la percepción. El Bhagavad Gita se presenta como fuente de sabiduría milenaria que permite abordar los grandes dilemas de la existencia. Este libro, junto con los Upanishads y los Brahmasutras, fundamenta el pensamiento Vedanta Advaita y ofrece respuestas integrales a cuestiones de ética, metafísica y conocimiento. Conceptos como karma y samsara abren la puerta a comprender la acción no solo como medio de logro externo, sino como instrumento de realización interior, capaz de expandir la conciencia y conectar al individuo con su naturaleza divina y eterna. La acción se transforma en un camino de autoconocimiento y ética universal mediante el Karma Yoga o yoga de la acción. El aprendizaje del presente se desarrolla a través de la experiencia directa y la observación de la acción realizada con plena conciencia. La práctica correcta de la acción permite que cada acto adquiera un carácter sagrado, mediando entre lo humano y lo divino, y posibilita un estado de serenidad y claridad que transforma la percepción de la vida cotidiana. La interacción con la enseñanza exige la vivencia personal de la acción sin apego al pasado ni expectativas sobre el futuro, creando una libertad interior que se manifiesta en la espontaneidad y la autenticidad del ser. La experiencia del maestro refleja cómo vivir en el presente modifica la relación con los demás y con uno mismo. Sus actos surgen siempre desde el estado de presente, sin condicionamientos ni deseos de recompensa, transmitiendo una alegría serena y un conocimiento profundo de la vida. Este enfoque permite experimentar momentos de conciencia plena y meditación en la acción, integrando la enseñanza en la existencia diaria. La práctica sostenida de estas enseñanzas ofrece la oportunidad de alcanzar la dicha de vivir plenamente cada instante, convirtiendo la acción consciente en vehículo de realización interior y armonía con el ser. Consideraciones teóricas. La filosofía occidental enfrenta el dilema de la acción correcta, pues los actos humanos y sus juicios de valor generan constantes conflictos éticos. La ética y la moral orientan la conducta, pero las reglas impuestas crean alternativas confusas sobre lo que debe hacerse. La historia muestra cómo algunos manipulan normas para controlar la voluntad ajena, asociando la acción a términos como premio, castigo, bueno o malo. Así, la acción se estudia siempre por sus consecuencias personales o sociales, y la valoración moral depende de la conveniencia de quien define las normas, imposibilitando una moral universal y convirtiendo el juicio de lo correcto en relativo y cambiante. El actuar humano se centra en mantener la continuidad del yo, considerando buena toda acción que sostenga su existencia y mala la que la disuelva, como el dolor o la muerte. Este enfoque genera un egoísmo inevitable donde el placer y la evitación del sufrimiento se vuelven objetivos primarios. La mente se convierte en regente de la vida, atrapando al individuo en pensamientos, juicios y recuerdos, limitando la experiencia del presente. La mayoría vive a través de lo que fue o lo que será, permaneciendo inconscientes del aquí y ahora, incapaces de encontrar una acción que les haga sentir verdaderamente vivos. La ética occidental muestra un carácter egocéntrico y una moral basada en la conveniencia mental, reforzada por la religión o la tradición cultural. Cada individuo justifica su actuar desde el propio interés, lo que perpetúa la corrupción y la confusión moral. La ausencia de prototipos prácticos dificulta encontrar modelos a seguir, y la moral intelectual prioriza la conveniencia sobre la práctica. La sociedad permanece atrapada en un torbellino ético sin guía clara, donde las etiquetas de bueno y malo se aplican más para justificar la acción de otros que para ordenar la propia conducta, evidenciando la necesidad de un camino de acción consciente y presente. El sistema Vedanta Advaita fundamenta la ética en la identidad del individuo con lo absoluto, proponiendo que acción y actuante no son distintos en la realidad última. La dualidad percibida entre individuo y mundo surge de la ilusión o ignorancia,
y el estudio de la acción se justifica únicamente dentro de esta aparente realidad dual. La verdadera esencia del universo y del ser humano es no dual, y aunque el ego crea la ilusión de actuar, la realidad subyacente permanece inmutable como substrato de todas las acciones. Las gunas, cualidades primordiales de la materia, son las fuerzas que ejecutan toda acción, mientras la conciencia absoluta permanece inactiva como testigo. El ego se identifica erróneamente con la acción, creyendo poseer libre albedrío, cuando en realidad la libertad consiste en elegir si identificarse o no con lo que ocurre. Esta comprensión redefine la moral, ya que la acción por sí misma es neutra, su valor surge únicamente de la relación que el ego establece con ella. La analogía del sueño ilustra que los individuos parecen actuar de manera independiente, pero en esencia nadie es el hacedor, todos participan de un escenario sostenido por la conciencia no dual. Reconocer esta perspectiva permite comprender que la acción se vuelve experiencia cuando el ego se identifica, y desaparece su importancia cuando se reconoce la naturaleza testigo de la conciencia. La ética, entonces, se centra en la identificación consciente con la acción, mientras que la acción en sí misma permanece amoral, universal y neutral. El ego induce la creencia de ser el actor de su vida, buscando placer y evitando el disgusto que surge de la acción. La mente fluctúa entre momentos de aparente realización y experiencias de pérdida o decepción, manteniendo al individuo atrapado en la ilusión de controlar el mundo y a sí mismo. La felicidad no puede encontrarse en los resultados de la acción, sino en reconocer que la verdadera paz reside en la esencia inmutable del ser, que permanece como espectador silencioso en el océano de la existencia. La identificación con la acción consiste en creer que uno es la causa de lo que ocurre y actuar buscando beneficios propios. El Vedanta diferencia entre acción neutra y acción condicionada por valores o intereses, mostrando que la primera permite experimentar sin apego a resultados, mientras la segunda proyecta expectativas y gratificaciones que sostienen la voluntad en el tiempo. La libertad real no reside en elegir acciones, sino en decidir si identificarse o no con ellas, y esta comprensión redefine la moral y la experiencia cotidiana. Existen 4 modalidades de acción según la relación entre el sujeto y la actividad: inacción, acción obligada, recta acción y renuncia a la acción. La inacción, aunque nunca absoluta, limita la expresión natural del ser y la experiencia de aprendizaje, mientras que actuar incluso con error brinda oportunidad de crecimiento. La acción realizada con conciencia de su naturaleza neutra conduce a la liberación interior, pues permite involucrarse en la vida sin quedar atrapado en los frutos de los actos, transformando la experiencia diaria en un camino hacia la libertad y la autodeterminación. La acción obligada se fundamenta en la creencia de que actos buenos producen resultados positivos y los malos generan consecuencias negativas, generando una moral condicionada y limitada. Esta percepción conduce a la confusión y al juicio sobre los demás, provocando dolor y sufrimiento, mientras el ser humano persiste en ignorar que el mundo opera conforme a la masa humana y no a estándares absolutos. La búsqueda de provecho en la acción, ya sea en esta vida o en una supuesta vida futura, mantiene al ego atado al resultado, creando tensión, ansiedad y una sensación de continuidad que refuerza la identificación con el acto. El Vedanta distingue la acción impulsada por deseo y resultado de la recta acción o dharma, que se realiza sin apego al fruto ni a la sensación de ser el hacedor. Cumplir el propio dharma convierte la acción en un acto natural y espontáneo, donde cada hecho encuentra su medida justa y adecuada, eliminando el gasto psicofísico y el conflicto interno. La recta acción permite al actor desenvolverse en armonía con el orden natural y la propia existencia, generando experiencia y aprendizaje sin ligarse a consecuencias egoicas ni a la valoración moral externa. El apego se manifiesta en la apetencia del fruto y en la sensación de pertenencia del ejecutante, mientras que su ausencia libera al sujeto para actuar de manera correcta y equilibrada. La práctica de la acción sin apego desarrolla libertad interior y autodeterminación,
situando al ser humano en un camino de realización natural y coherente con el orden universal. Cada ser y cada elemento tiene su dharma específico, y en el caso del ser humano, el dharma más elevado consiste en el conocimiento de sí mismo, que guía todas las acciones sin crear vínculo kármico. La renuncia a la acción se alcanza cuando se reconoce la propia esencia como eterna y no dual, permitiendo actuar sin ligarse a los resultados ni a la acción misma. El sannyasin realiza todo sin identificarse, observando que las gunas son las verdaderas ejecutoras de los actos. Esta comprensión transforma la vida en un estado de libertad y gozo interior, donde la acción y la inacción se integran armoniosamente, y el ego deja de sostener ilusión de control, otorgando equilibrio, desapego y la experiencia plena de la bienaventuranza divina. La recta acción se fundamenta en actuar sin identificarse con la acción ni con su resultado, evitando que el ego se ligue al fruto de los actos. La identificación surge de la sensación de pertenencia y del deseo de obtener consecuencias, generando karma y perpetuando el ciclo de samsara. La acción realizada sin apego permite cumplir responsabilidades cotidianas de manera adecuada, pero sin que el actor se vea atrapado por la consecuencia, liberando la voluntad interior y otorgando un orden natural a la actividad diaria. La apetencia del fruto es la búsqueda de resultados que alimentan el ego y la proyección del yo. Este deseo moldea el futuro y sostiene la continuidad de la identidad individual, creando un vínculo constante con las consecuencias de cada acto. La acción condicionada por la recompensa genera tensión, ansiedad y una sensación de continuidad, mientras que la acción realizada como deber, sin apetencia de fruto, transforma la vida en un proceso armonioso, natural y equilibrado, donde cada acontecimiento se desarrolla acorde con su historia y el orden universal. Actuar sin identificación con el resultado libera al sujeto de las ataduras del karma y del renacimiento, permitiendo que la acción se cumpla con eficiencia y sin gasto innecesario de energía psicofísica. La verdadera libertad no reside en elegir qué hacer, sino en no ligarse al acto ni a su consecuencia. El conocimiento de sí mismo guía este proceder, asegurando que la acción fluya en consonancia con la naturaleza y la vida misma, trascendiendo el ego y alcanzando un estado de equilibrio, desapego y bienestar interior profundo. La egoencia en la acción surge cuando el actor se identifica con su obra, asociándola a sí mismo y al fruto que de ella espera. Esta identificación no desaparece al actuar en nombre de otros ni al sacrificarse por terceros, pues el ego siempre busca validación y pertenencia. Actuar sin apego al resultado ni a la autoría de la acción permite transformarla en dharma, recta acción, liberando al sujeto de la carga psicológica del deseo y del control, y evitando que la actividad se convierta en un instrumento de egoísmo disfrazado de altruismo. El karma une pasado, presente y futuro mediante la identificación del actor con la acción y su consecuencia, generando la continuidad del yo. Mientras la acción se realice con apetencia del fruto o sensación de pertenencia, la mente proyecta un futuro lleno de ego y deseos pendientes, perpetuando samsara y la sed de existir. La acción ejecutada como deber, sin ligarse a su resultado, rompe el ciclo kármico, permitiendo que la consecuencia surja naturalmente, sin tensión ni manipulación, y situando al sujeto en armonía con el orden universal. El reconocimiento de la no dualidad surge al detener la mente y abandonar la identificación con la acción. La verdadera libertad y estabilidad interior se alcanzan cuando el ego deja de prevalecer y el actor comprende que el deseo de ser yo es la raíz del egoísmo y del sufrimiento. La meditación permite experimentar el simple ser, independiente del yo, liberando al individuo de la necesidad de afirmación continua y guiando la acción hacia el dharma, donde la actividad fluye sin apego, sin ego y en concordancia con la naturaleza y la existencia misma. Samsara representa la continuidad de la existencia individual condicionada por los karmas inconclusos que se manifiestan a través de las 5 envolturas ilusorias o cosas. Estas tendencias arraigadas generan renacimientos perpetuos,
manteniendo el ego como centro de identificación y apego. Liberarse de la relación entre ego y acción mediante samadhi permite disolver los karmas acumulados y alcanzar Jivan Mukti, el estado de liberación donde la conciencia no dual subsiste como Sat Chitananda, libre de las limitaciones del cuerpo físico, etérico, mental, de conocimiento y de bienaventuranza. La cesación de samsara implica superar la ilusión de Maya y la identificación con un yo individualizante, logrando un estado de iluminación donde el conocimiento del ser destruye la ignorancia primigenia. La acción, comprendida como instrumento del discernimiento, facilita el camino hacia la liberación cuando se ejecuta sin apego ni ego, transformándose en trampolín hacia la conciencia no dual. La capacidad de mantener esta libertad depende del desarrollo interior y de la no identificación con los frutos de la acción, permitiendo que la existencia fluya conforme al orden natural del cosmos y conduciendo al más alto estado de conciencia. La meditación en la acción. La percepción del yo es inestable y carece de continuidad real, aunque la mente lo experimente como un centro de existencia. La verdadera estabilidad y continuidad no surgen del ego, sino de la conciencia no dual que subyace a toda experiencia. Observar el flujo de pensamiento sin apego permite descubrir que la presencia del yo es sólo aparente y que la conciencia se manifiesta como un mar ilimitado y continuo, donde tiempo, espacio y ego pierden su solidez. Permanecer atento a este flujo y situarse plenamente en el presente permite percibir la no dualidad, donde el ser se integra con la existencia sin la mediación de un yo individualizante. El presente se revela como un flujo continuo que sostiene todo lo que existe, independiente de la memoria o de las proyecciones futuras. La experiencia del presente disuelve la percepción del tiempo y del espacio tal como los entiende la mente, mostrando que el pasado es memoria y el futuro una construcción mental. En este estado, pensar se distingue de conocer, el saber surge únicamente en el presente, mientras que el pensamiento se asocia al movimiento y a la actividad dual. La acción ejecutada sin apego a su fruto, en plena presencia del instante, transforma la actividad en meditación en la acción. La voluntad egoica se diluye y el yo se funde con la totalidad de la percepción, permitiendo que el actuar se desarrolle desde la conciencia no dual. La continuidad de esta experiencia establece un vínculo entre la acción y la esencia del ser, demostrando que la verdadera realización no proviene de la acumulación de resultados, sino de la atención plena en cada momento vivido. La mente permanece atrapada en la evocación del pasado, reviviendo recuerdos con intensidad y generando la sensación de un yo que cambia constantemente. Cada pensamiento parece tener un dueño, pero éste desaparece al desaparecer la propia idea, dejando únicamente la sensación de pertenencia. La vida transcurre entre recuerdos y hábitos similares, sin verdadera percepción del presente. La experiencia de fluir en el momento permite liberarse de la rutina y del constante apego a la memoria, reconociendo que el ser se manifiesta plenamente solo cuando se diluye la identificación con los pensamientos y se acepta la transitoriedad de cada acción. La atención plena en el presente muestra la ilusión de control sobre la mente, que por su hábito vagabundo se mueve sin dirección y crea la sensación de un continuo vivir atrapado en la memoria. Intentar sostener la percepción del instante revela la imposibilidad de mantenerlo sin apego, pero también permite experimentar la sensación de ser ilimitado y no dual. La vida se entiende como un flujo de experiencias que deben ser vividas y soltadas sin intentar prolongarlas más allá de su tiempo natural, transformando la acción en un acto consciente y en armonía con el entorno, integrando al individuo con el mundo sin diferenciarlo del todo. El futuro carece de existencia propia y es solo una proyección basada en inseguridad y deseo. La libertad no consiste en modificar lo que está por venir, sino en cómo se identifica con los acontecimientos del presente. Vivir cada instante con plena atención permite que la acción misma contenga su sentido y su plenitud, generando felicidad desde la experiencia y no desde expectativas futuras.
La verdadera realización se alcanza fluyendo en el presente, donde cada acto se convierte en expresión de conciencia y en fuente de vivencia auténtica, y no en la búsqueda de resultados por venir. El sentido de identidad individual se percibe sólido, pero al intentar definir la naturaleza del yo surge la vacuidad de su esencia. La sensación de ser entes individuales es evidente, sin embargo, la estabilidad y continuidad del yo son ilusorias. La percepción egoica se mantiene por hábitos y memoria, pero carece de existencia independiente. El Vedanta reconoce esta experiencia, aunque no comparte la necesidad de conferir al yo una realidad autónoma, considerando al individuo como manifestación de Brahman, la conciencia absoluta no dual. El ego, por tanto, depende del substrato universal y solo puede trascender su limitación al reconocer su naturaleza divina e ilimitada. Los sistemas de Raja Yoga aportan herramientas para explorar la interioridad y transformar el yo mediante 4 estados: Pratyahara, que aísla los sentidos de lo externo; Dharana, que concentra la mente en un solo pensamiento; Dhyana, que permite una meditación libre de nombre y forma, donde el yo se transforma en no yo; y Samadhi, en el que el yo se identifica continuamente con lo absoluto. Estos estados posibilitan experiencias ilimitadas y la manifestación de la conciencia no dual, ofreciendo una vía de integración entre la percepción individual y la realidad universal. La percepción del mundo desde dentro implica reconocer al sujeto mientras se interactúa con el entorno, permitiendo diferenciar observador y observado. En cambio, percibir desde fuera disuelve la separación, fusionando al observador con la experiencia y generando la vivencia del presente absoluto. La práctica de observar minuciosamente el entorno demuestra la alternancia natural entre ambos estados, mostrando cómo la mente oscila entre la identificación con el yo y la integración no dual con lo observado. La meditación en la acción se sustenta en esta capacidad de percibir desde fuera, mientras que la meditación interior se asocia con estados de observación desde dentro. El primer estado del yo en la experiencia de la acción y percepción es el sueño, donde la conciencia crea mundos mentales multifacéticos sin reconocerlos como propios. En este estado caótico, el individuo se abstrae de la realidad externa y de sí mismo, sumergido en la inconsciencia. Los objetos creados son percibidos como independientes, y la mente se pierde en el flujo de pensamientos superpuestos. El estado onírico ejemplifica la fragilidad del yo y la ilusión de separación, mostrando que mientras se mantiene identificado con hábitos y percepciones internas, la percepción del mundo externo desaparece, revelando la vacuidad del ego y la dependencia del substrato universal para la experiencia auténtica. El estado del pensamiento muestra cómo la mente se sumerge en recuerdos y evocaciones que surgen sin control, convirtiendo al yo en prisionero de su propia memoria. La identificación con los pensamientos es tan intensa que la persona se siente definida por cada emoción que estos despiertan, experimentando alegría o tristeza según la naturaleza de los recuerdos. Las diversas modalidades del yo. El estado de meditación representa la integración más completa con la realidad circundante, donde la percepción se experimenta desde ningún lugar y el yo desaparece como sujeto de experiencia. La conciencia y el saber fluyen sin esfuerzo, sin distinción entre observador y objeto, tiempo y espacio se diluyen, y toda sensación de individualidad se disuelve. La vivencia meditativa permite experimentar la totalidad del presente, en la cual las acciones surgen de manera espontánea y natural, sin intervención del ego, mostrando la no dualidad y la fusión plena entre sujeto, objeto y conocimiento. El dilema de la acción correcta. La valoración de los actos humanos enfrenta un desafío constante porque la ética, al depender de normas sociales, culturales o religiosas, nunca logra establecer criterios universales. Las leyes jurídicas buscan regular la convivencia, los mandamientos divinos proponen pautas morales y la educación inculca valores, pero todos estos sistemas son relativos y condicionados por intereses externos o tradiciones heredadas,
lo que impide que el individuo encuentre un parámetro estable para discernir correctamente entre el bien y el mal. La imposición de normas fomenta la pasividad interior y limita la exploración de la verdadera naturaleza del ser, generando la creencia errónea de que nacer conlleva ser pecador y que la salvación depende de otros. La educación y la moral cultural suelen formar juicios de valor que clasifican a las personas y sus actos como buenos o malos, pero estas categorizaciones son artificiales y no reflejan la espontaneidad de la acción ni la esencia de la conducta. Los actos de los niños ilustran esta pureza, se realizan sin proyectar pasado ni futuro, sin buscar conveniencia o reconocimiento, mostrando que la verdadera acción surge desde la naturaleza interior y no desde la obligación impuesta por normas externas. La adultez, en cambio, suele actuar movida por la conveniencia y la interpretación de la moral, perdiendo contacto con la autenticidad del hacer. El intento de fundamentar la conducta en conceptos absolutos como Dios o el diablo sirve para justificar comportamientos y mantener la inercia social, pero en realidad oculta la ignorancia y permite que injusticias, sufrimiento y guerras sean aceptadas como inevitables. La moralidad relativa se perpetúa a través de la educación y la tradición cultural, dando lugar a un círculo vicioso donde los individuos actúan bajo la influencia de códigos heredados, sin acceder a una valoración ética genuina basada en su conciencia interior. Superar este dilema requiere disociar la acción de cualquier connotación moral y de la identificación con el yo como hacedor. La acción correcta no depende de reglas externas ni de juicios preestablecidos, sino de una percepción clara de la naturaleza del acto en sí mismo. El individuo debe aprender a actuar sin ligarse a conceptos de bueno o malo, permitiendo que el acto fluya de manera consciente y directa, independiente de normas sociales, jurídicas o religiosas, liberándose de la inercia impuesta por la tradición y la cultura. La disociación moral de la acción. Diferenciar la acción de su contenido ético requiere entender la distinción entre actuar por identificación con el acto y actuar por el acto mismo. La recta acción, karma yoga o dharma, consiste en realizar la acción sin esperar resultados ni afianzar el sentido de hacedor. La mayoría de los humanos actúa buscando beneficios, consolidando su ego y esperando frutos de sus actos, lo que impide que la acción sea neutra y provoca que se perciba moralmente según el deseo de continuidad individual y la influencia del entorno cultural y social. El carácter moral de un acto surge de la identificación del sujeto con la acción y de la necesidad de afirmarse como individuo. La acción en sí misma es neutra, y su valoración como buena o mala depende de la cultura, educación, leyes y entorno en que se desenvuelve el individuo. Esta relatividad ética genera conflictos, pues no existe consenso sobre lo que es intrínsecamente bueno o malo, y la moral universal queda limitada por intereses y convenciones sociales que buscan perpetuar modelos culturales y religiosos. La ley y la religión establecen límites para evitar la anarquía, pero también determinan qué actos se consideran válidos o condenables, dependiendo del contexto y de la intención del actor. La protección del derecho a existir es el principio fundamental que sustenta toda normativa. Actuar sin apego a los resultados y sin identificar la acción con el ego evita transgredir principios primarios y permite que los actos se desarrollen sin consecuencias éticas impuestas por la percepción individual. El Vedanta diferencia de la ética occidental al sostener que la acción es totalmente neutra y que solo el sujeto, a través de su identificación con el fruto del acto y con su sentido de yo, la convierte en moral. No existe un estado valorativo estable ni universal, incluso el saber y la experiencia varían según la interioridad del individuo. La búsqueda de sentido, felicidad o valor en los actos depende de la condición interna del actor, lo que demuestra la imposibilidad de una moral única y universal. Superar este dilema requiere situarse en el ser no dual, en el cual el yo se diluye en el acto y en el universo circundante. Considerar la vida individual como bien supremo conduce a errores y a intentos infructuosos de entender lo absoluto desde la fragmentación.
La ética universal se logra relacionando la esfera no dual con la esfera individual a través del karma, actuando desde la experiencia de ser asociado al no-yo, donde la acción se libera de juicios morales y del apego al ego, permitiendo que el acto fluya en armonía con la totalidad. El karma, expresión de una ética sin límites. El karma no es un juicio moral ni un sistema de premio y castigo, es una herramienta para comprender la continuidad del universo y la interacción de los seres en sus diversas esferas de existencia. Interpretarlo como una ley de causa y efecto simple limita su profundidad, pues su verdadera función radica en mostrar cómo las acciones se entrelazan en un proceso continuo donde la identificación con el acto y la sensación de ego determinan la manifestación de consecuencias. La moral universal resulta inalcanzable porque la justicia no depende de cánones absolutos, sino de la interacción del sujeto con su entorno y de su percepción del acto. Las acciones humanas no son intrínsecamente buenas o malas, sino que adquieren consecuencias cuando se realizan con apego al fruto o con la intención de afianzar la identidad individual. La relación entre causa y efecto no surge de una ley ética externa, sino de la apetencia y el sentido de hacedor del sujeto. Toda acción que se ejecuta sin deseo de resultado ni identificación con el ego permanece libre, y en ese estado, la acción no genera cadenas de consecuencias futuras. Este principio demuestra que la libertad no consiste en elegir entre actos predeterminados, sino en decidir si se perpetúa el encadenamiento del karma mediante la identificación. La perpetuidad de la existencia individual depende de la acción vinculada al deseo y al ego, generando un ciclo de futuro que se proyecta sobre la experiencia del presente. Ningún acto surge aislado, ya que todo acontecimiento actual es consecuencia de causas pasadas, cercanas o lejanas, creando un flujo continuo que define la realidad vivida. La acción consciente y desapegada del fruto, según la práctica dármica, rompe este ciclo, permitiendo actuar sin generar karma asociado y experimentar la vida sin la atadura del pasado. La verdadera libertad, por lo tanto, no se encuentra en la elección entre alternativas, sino en la capacidad de actuar sin proyectar futuro ni apego. La acción ejecutada sin identificación con resultados ni con el ego constituye un acto libre, desvinculado de la cadena de karma. Ser diestro en la acción implica vivir plenamente el presente, generando efectos que no arrastren consecuencias futuras y comprendiendo que la libertad ética no reside en el control del futuro, sino en la ausencia de encadenamientos creados por la propia intención. El núcleo del karma radica en la identificación con la acción y la sensación de ser causa de lo que ocurre. La percepción de propiedad sobre la vida y la creencia en un agente divino responsable de la existencia reflejan cómo el ego y la ignorancia condicionan la experiencia humana. Cada acto ejecutado con deseo o apetencia de fruto perpetúa la continuidad del ego y la proyección de futuro, mostrando que la acción adquiere relevancia no por su naturaleza, sino por la identificación que el sujeto mantiene con ella. El Dharma surge como guía práctica para actuar correctamente mientras persiste esta condición. Actuar sin identificación egoísta implica desapegarse de la noción de cuerpo y mente como base de existencia. El error humano consiste en percibir lo temporal como eterno y lo absoluto como limitado, lo que impide experimentar la libertad interior. Sumergirse en la acción con atención plena, sin retener el presente ni juzgar lo percibido, permite vivir la inacción en la acción, ejecutando actos sin proyectar consecuencias futuras y desarrollando un hábito de recta acción que disuelve el peso del karma generado por el egoísmo y la intención. El karma no se clasifica como bueno o malo, su función es relacionar causa y efecto. Cada pensamiento y acción, al estar cargados de intencionalidad, nutren futuras experiencias. El Sanchita Karma comprende el conjunto acumulado de acciones pendientes de manifestación que sostienen el samsara, y el Prarabdha Karma determina los patrones que guiarán la vida individual. La liberación de estas cadenas se logra mediante la recta acción y el conocimiento del sí mismo, cuya vivencia culmina en samadhi,
estado que disuelve la memoria kármica y posibilita la libertad total. El Agami Karma se genera cuando la acción se realiza identificándose con ella a partir del Prarabdha Karma. Actuar de manera recta rompe este encadenamiento. La percepción de inicio y fin del karma es ilusoria, ya que no existe un ente separado que padezca sus efectos. La individualidad y el universo surgen de la conceptualización mental, y el karma se manifiesta al futurizar esa percepción por intencionalidad. Observar sin conceptualizar permite disolver la ilusión de permanencia y reconocer que el movimiento del universo se despliega en un eterno presente sin actos volitivos independientes. La función del karma combina perspectivas éticas y metafísicas. Éticamente, vincula la acción presente con su consecuencia futura, mientras que metafísicamente sostiene la continuidad del ego mediante pensamientos asociados a un yo implícito. Esta continuidad egoica genera la ilusión de individualidad y el flujo de tiempo. El reconocimiento de la propia esencia absoluta, la práctica del samadhi y la ejecución de actos desprovistos de apego permiten trascender la cadena de causa y efecto, revelando que la verdadera libertad reside en el desapego y la comprensión de la unidad subyacente en toda existencia. Las gunas, agentes activos de la acción. La sensación de ser el ejecutor de la acción surge de la proyección constante hacia metas futuras y de la creencia de controlar la propia vida. Sin embargo, la experiencia demuestra que los actos aparecen y desaparecen por sí mismos, y la aparente voluntad individual no altera la suma de intencionalidades previas que conforman el presente. La concentración profunda revela que el control es ilusorio, y que la mente simplemente organiza los fenómenos sin que el yo ejerza un papel real como ejecutor consciente. Durante estados de atención plena, como la concentración en la lectura, se observa que el acto de conocer ocurre sin intervención del ego. El yo cree recordar y dominar la experiencia, pero en el instante presente el saber simplemente surge. Esta comprensión demuestra que la acción no es realizada por un agente volitivo individual, sino por un potencial de actividad inteligente carente de ego, característico del mundo débico. Los devas operan como motor inmóvil e inteligente, ejecutando funciones naturales y procesos sutiles sin voluntad egoica. La analogía con la ley de la gravedad muestra cómo fenómenos universales se manifiestan de manera inteligente y uniforme sin que exista control voluntario. De la misma forma, los devas coordinan los impulsos de la naturaleza en todos los niveles, desde lo físico hasta lo espiritual. La identificación con la acción es ilusoria, y lo que el individuo percibe como propio es en realidad Brahman no dual actuando a través del dinamismo débico. La mente humana entrelaza memoria, hábitos y proyecciones, creando la ilusión de autoría y continuidad en la experiencia. El ejemplo del sueño demuestra que las acciones y los acontecimientos parecen reales mientras se experimentan, pero su autoría es ilusoria. La mente crea una interacción compleja entre cuerpos, psique y leyes naturales, generando la sensación de actuar y controlar. Esta construcción mental evidencia que lo que se considera yo no es más que memoria dinámica asociada por karma, y que los verdaderos agentes del movimiento son las gunas, cualidades primordiales de la materia impulsadas por la inteligencia débica. Las gunas explican de manera coherente la acción dentro del universo no dual. La experiencia cotidiana de control y propiedad sobre los actos surge de la identificación con el pasado y la proyección del futuro. Al trascender esta visión limitada y percibir la totalidad como una masa cognoscitiva continua y estable, se reconoce que la acción no es realizada por un yo individual, sino por la materia misma asociada a la inteligencia de la naturaleza. Las gunas constituyen así la fuerza activa que integra la expresión no dual y libera al individuo del lazo ilusorio del hacer. La creencia de ser el ejecutor de la acción surge de la identificación con el yo, pero la verdadera naturaleza es Brahman no dual, donde la acción se realiza por sí misma a través del Prarabdha Karma. La experiencia del presente revela que ser y conocer son una misma realidad,
y que la percepción ocurre siempre asociada a un no-yo. Sumergirse en este estado sin resistencia, más allá de nombres y formas, permite experimentar una libertad plena y la integración de la seidad, la conciencia y la bienaventuranza como realidades palpables y continuas. La atención es el vehículo que permite sostenerse en el presente. Pensar interrumpe este estado, ya que implica permanecer en el pasado. El desafío consiste en mantener la atención sin emitir juicios ni conceptos, observando el mundo desde fuera y fundiéndose con lo percibido. Esta práctica despliega nuevas modalidades de ser, unifica la percepción y permite experimentar la acción sin individualidad, demostrando que la creencia de actuar es una ilusión. Actuar desde este estado de atención plena conduce a una expansión de conciencia comparable a la meditación. La acción se realiza por la inercia del karma y no por un agente volitivo, y el sujeto absorbido en el presente percibe la unidad no dual de todo lo existente. La práctica consciente y sostenida de esta experiencia permite integrar la percepción y la acción, revelando que el individuo no actúa en realidad, sino que participa de un flujo inteligente y espontáneo de la vida, guiado por la naturaleza misma de la conciencia. La recta acción. La acción cotidiana no solo refleja la interacción con el mundo, sino que puede convertirse en un instrumento de liberación interior. Ejecutarla con plena conciencia permite vislumbrar la naturaleza no dual del ser, similar a los efectos de la meditación y el samadhi. Tradiciones orientales y occidentales suelen asociar la búsqueda interior con aislamiento, pero la acción realizada con intención adecuada, sin apego y desde el servicio al mundo, ofrece los mismos resultados que la introspección solitaria, demostrando que la perfección interior puede alcanzarse sin abandonar la vida cotidiana. El absoluto no dual se encuentra presente en toda existencia y cada acto está sustentado por su esencia. La acción consciente revela esta unidad al permitir que quien actúa deje de identificarse con el resultado y reconozca que la causa eficiente de todo es Brahman. Realizar la acción sin egoísmo y sin apego al fruto transforma la actividad diaria en un camino de reconocimiento de la no dualidad, donde cada interacción con el mundo se convierte en un ejercicio de liberación y expansión de conciencia. La práctica de la recta acción implica comprender que no existe un agente individual que impulse la acción, esta fluye por la inercia del karma pasado. La única libertad reside en decidir identificarse o no con lo que ocurre. Observar el mundo desde el eterno presente permite percibir cada entidad como parte de un todo homogéneo, eliminando la ilusión de diferenciación generada por la mente. Esta experiencia, denominada Karma Yoga, desarrolla la capacidad de actuar sin apego y disolver el sentido del yo, integrando al observador con lo observado en una conciencia no dual. Aplicar la recta acción produce concentración, eficiencia y goce en cada acto, aliviando el peso de la creencia en la existencia individual. La transformación no surge de la teoría, sino de la práctica empírica. Permitir nacer y morir los actos espontáneos, evitando manipularlos desde la voluntad personal, conduce a dimensiones profundas de la realidad interior. Así, la vida cotidiana se convierte en un flujo consciente donde la percepción de la unidad y la ausencia de ego revelan la verdadera naturaleza del ser y su conexión con todo lo existente. Permitir que los acontecimientos nazcan y mueran implica vivir el presente sin apegarse ni resistirse a lo que la vida ofrece. El ser humano tiende a aferrarse a lo agradable y rechazar lo desagradable, tratando de perpetuar experiencias placenteras y evitando las incómodas. Este modo de vivir genera obsesiones mentales y un constante flujo de recuerdos que invade el presente, impidiendo disfrutar y percibir plenamente lo que ocurre aquí y ahora. Recordar el pasado solo tiene valor cuando el presente lo requiere, como en la toma de decisiones. En caso contrario, la mente debe permanecer centrada en la experiencia actual, evitando inundar el presente con evocaciones que producen caos y dispersión mental. Evitar manipular los actos del presente significa aceptar la vida tal como se despliega sin tratar de ajustarla a intereses o deseos personales.
La búsqueda constante de metas y la necesidad de controlar el entorno generan insatisfacción, divisiones y ansiedad. La acción consciente se realiza con contentamiento, entendiendo que todo ocurre por la inercia del karma pasado y que intentar imponer la voluntad personal sobre la realidad solo conduce a ilusiones y conflictos internos. Actuar de manera recta implica aceptar el flujo de la existencia, permitiendo que el presente se manifieste sin distorsiones y cultivando la entrega al destino como medio de liberación interior. Apéndice: las 4 modalidades de realidad. El Vedanta Advaita propone que el individuo es idéntico al absoluto no dual y sustenta esta visión a través de los conceptos de Maya y Karma. Maya explica la coexistencia del absoluto con la naturaleza individual, mientras que Karma describe cómo la identificación con los frutos de la acción perpetúa la existencia individual. Estos principios sostienen sistemas de pensamiento orientales e indoeuropeos y buscan comprender la vida en sus múltiples dimensiones, en contraste con la interpretación occidental centrada en conceptos binarios como ser y no ser o consciencia e inconsciencia. El Vedanta introduce la dualidad y la no dualidad como límites de la realidad, proponiendo 4 modalidades: el mundo externo, el mundo sensorio, el mundo mental y el mundo no dual, donde la dualidad coexiste con la no dualidad mientras persista el ego y se absorbe en la no dualidad cuando el ego desaparece. El mundo externo se percibe como dual y objetivo, compuesto por todo aquello que no es el sujeto, evaluado mediante pares opuestos. El mundo sensorio es interno y dual, funcionando como intermediario entre los sentidos y la realidad externa, variando según extremos bipolares internos y externos. El mundo mental también es interno y dual, donde se procesa, clasifica y personaliza la información sensorial, generando juicios y síntesis. Este estrato puede situarse en los niveles de sueño, pensamiento, observación y concentración, cada uno reflejando un grado de control sobre los contenidos mentales y la atención, desde la ilusión y la identificación hasta la diferenciación consciente y la contemplación estable. El sueño representa un estado de desconexión donde emergen contenidos de la memoria sin control consciente, mientras que el pensamiento implica identificación con las ideas propias y una sensación de propiedad sobre ellas. Los pensamientos periféricos provienen de estímulos externos y son rápidos e inestables, mientras que los inducidos surgen de la memoria y permiten profundizar en el mundo interno y disolver gradualmente la influencia del mundo sensorio. La observación permite diferenciar sujeto y objeto mental, situando los contenidos mentales fuera de la identificación directa, mientras la concentración diluye las características de los pensamientos, acercando al individuo a la no dualidad. La práctica de meditación conduce al sostenimiento de la atención en un pensamiento adecuado, capaz de trascender la dualidad del mundo mental hacia la no dualidad. Este estado se caracteriza por la percepción de la conciencia pura, ilimitada y continua, base y causa de todos los estados duales. La atención no direccionada permite experimentar el presente no dual, donde el pensamiento surge sostenido por el substrato del presente sin identificarse con él. La meditación profundiza esta experiencia, estabilizando la mente en el presente absoluto y generando un estado de ser sereno y libre. El samadhi es la culminación de la meditación sostenida, donde la sensación de ser, conciencia y bienaventuranza absoluta se intensifica, integrando al individuo con la totalidad del universo. La experiencia se vuelve simultáneamente interior y universal, donde el pasado y el futuro se disuelven y el sujeto percibe la existencia como un flujo ilimitado y pleno. La liberación total se alcanza al mantener de manera ininterrumpida la experiencia del samadhi, momento en que el experimentador se funde con la esencia del camino mismo, trascendiendo toda identificación y limitación, logrando la unión completa con el absoluto no dual. Apéndice 2. Los umbrales de la mente. La mente se concibe como un instrumento complejo y dinámico, conformado por memoria en estado activo y estructurado por hábitos derivados de experiencias repetidas.
Cada pensamiento surge al coincidir lo percibido con contenidos previos, generando juicios y modulando la personalidad. Los estados de vigilia, sueño y sus variaciones dependen del cruce de umbrales internos, donde cada transición requiere superar la inercia del estado anterior. La mente fluye constantemente en un caos aparente, donde los pensamientos se suceden sin relación clara, influenciados por la fuerza de los hábitos y la capacidad de mantener o liberar cada estado mental. El umbral de la mente marca la intensidad mínima necesaria para que surja un nuevo pensamiento, hábito o estado interno, y se relaciona con la inercia que sostiene el pensamiento previo. La relación entre umbral e inercia es inversamente proporcional. A mayor hábito y estabilidad de un pensamiento, menor es el umbral para que se repita, y viceversa. Ambos son dinámicos y varían según las condiciones psíquicas y físicas del individuo, modificándose incluso de un instante a otro. La práctica de meditación evidencia esta variabilidad, pues pensamientos o hábitos que dificultan la concentración en un momento pueden ser controlados con facilidad en otro, mostrando la naturaleza mutable de umbrales e inercia. Los umbrales no se acumulan ni se suman para garantizar la estabilidad de un estado mental. La permanencia en un pensamiento, hábito o estado no depende de accesos parciales o intermitentes, sino del salto pleno y consciente sobre el umbral correspondiente. Su dinámica se relaciona con el hábito de cada estado y con factores externos e internos, como el cansancio, la hora del día o la disposición natural del cuerpo y la mente. La capacidad de la mente para superar estos límites y permanecer en un estado definido refleja la interacción compleja entre memoria, hábitos, inercia y umbrales, elementos esenciales para comprender su funcionamiento y para la práctica meditativa. La práctica meditativa implica atravesar niveles sucesivos de la mente, desde los estados más caóticos hasta la experiencia de la no dualidad. El sueño representa el estado más desordenado, donde la mente crea mundos que se perciben como externos, y su umbral es mínimo, facilitando la inmersión sin esfuerzo consciente. La vigilia y el pensamiento, aunque menos caóticos, presentan un umbral bajo que permite que la mente se identifique con contenidos evocados y se disperse entre recuerdos y hábitos, dificultando la concentración en el presente y manteniendo alta la inercia del estado mental. El estado de observación surge al superar el umbral del pensamiento, diferenciando al sujeto de los contenidos percibidos. La práctica constante permite que los pensamientos se vean nacer y disolverse, creando un espacio que reduce el umbral y aumenta la inercia de la observación. Este estado exige atención sostenida para que la mente permanezca estable, y su fortalecimiento impide regresar a estados inferiores, estableciendo una base para la entrada a la concentración. La concentración requiere que la percepción interior sea homogénea, sin límites, viva y con presencia activa del sujeto. La inercia del estado aumenta a medida que se mantiene de forma continua, disminuyendo el umbral necesario para sostenerlo. Pensamientos aislados se disuelven rápidamente, reforzando la estabilidad del estado y preparando la mente para la transición a la meditación, donde el sujeto ya no se identifica con los contenidos mentales y el esfuerzo por permanecer en el estado desaparece. La meditación profunda exige inmersión total en la no dualidad, con una percepción homogénea, sin límites, diferenciando pensamiento de vacío y vacío de pensamiento, y sin un lugar específico del yo en la cognición. A medida que se mantiene la atención sin esfuerzo, el umbral de acceso disminuye y la inercia aumenta, permitiendo que la mente adopte la forma de lo no dual y se dirija hacia un no pensamiento. La práctica constante reduce la posibilidad de distracción y fortalece la estabilidad del estado, facilitando la entrada al samadhi. El samadhi representa la culminación de la meditación, donde la inercia del estado no dual es infinita y el umbral inexistente. La atención se vuelve continua, sin esfuerzo, transformándose en presente puro, y la mente ya no puede generar sensación egoica.
La estabilidad absoluta en este estado conduce a la liberación total, otorgando al ser humano la experiencia de la consciencia no dual y la plenitud interior, alcanzando la maestría en el control de los umbrales mentales y la inercia de la mente. Los estados de sueño, pensamiento, observación, concentración y meditación pueden analizarse desde la relación entre el observador y lo observado. Durante el sueño, el sujeto percibe los objetos mentales como externos a sí mismo, aunque ambos tienen la misma raíz en la mente. En el pensamiento, la identificación entre el observador y lo observado es completa, fusionando ambos en una experiencia donde la mente cree ser aquello que piensa y percibe como propio su mundo interior. La observación permite diferenciar al sujeto de los contenidos mentales, generando distancia y creando espacios entre pensamientos que se disuelven rápidamente, disminuyendo su intensidad y facilitando la percepción consciente sin identificación. En la concentración, la mente percibe la ausencia de pensamientos como una masa vacía frente al observador, manteniendo un clima interior de quietud y descanso logrado gracias a la disciplina sostenida. La meditación integra observador y observado sin diferenciación, adoptando la forma de la no dualidad, donde la atención en relajación total permite estabilizar el estado y abrir la puerta al samadhi. En esta experiencia se alcanza la identificación total con lo absoluto no dual, eliminando toda duda y permitiendo que la conciencia se funda plenamente con la totalidad del ser. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el eterno presente de Sesa. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los estados de la mente y la práctica meditativa que conducen a la no dualidad y la liberación interior. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los umbrales de la mente, la relación entre observador y observado, y el camino hacia la meditación profunda y el samadhi. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.